Hola muchachos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver una nueva proyección cartográfica. En este caso vamos a estar trabajando con la proyección transversa de Mercator, ¿sí? Por ahí la proyección transversa de Mercator es una proyección modificada a partir de la proyección original de Mercator, ¿sí? Esta modificación la hace Lambert, que fue también quien desarrolló la proyección cónica conforme de Lambert, ¿sí? Y la proyección transversa de Mercator es una proyección que tiene dos características principales, ¿ok? La primera es que el meridiano central va a dividir homogéneamente la zona de estudio que vamos a querer trabajar o proyectar, y en el caso del ecuador también se trata de una línea de referencia que va a cortar perpendicularmente, a los meridianos que cubran también nuestra zona de estudio que vamos a trabajar. Transversa de Mercator es una proyección cilíndrica, al igual que Mercator, ¿sí? Pero la forma o la orientación del papel o del plano de proyección cambia un poquito. Si recuerdan por ahí, en la unidad 1, cuando comenzamos el curso de proyecciones cartográficas, estuvimos viendo los distintos tipos de clasificaciones que había en las proyecciones cartográficas, y en una de esas clasificaciones pudimos ver la clasificación definida a partir de cómo se orienta o se coloca el plano de proyección, ¿sí? En este caso, si recuerdan, para una proyección cilíndrica normal es cuando el plano de proyección es tangente a la línea ecuatorial, ¿sí? Mientras que se le dice o se le llama proyección transversa cuando los puntos de tangencia son los polos del planeta, ¿sí? Entonces aquí el plano cilíndrico en este caso se coloca como si fuera de una manera horizontal, por así decirlo, ¿sí? Que está tocando los polos. Y en este caso, como nos dice aquí el PDF de las proyecciones cartográficas, el manual del INEGI, la proyección transversa de Mercator se obtiene conceptualmente rotando 90 grados el cilindro de la proyección Mercator, ¿sí? Y tocando a la esfera en un meridiano en lugar del ecuador. Es decir, que los puntos de tangencia aquí ya no van a ser los paralelos, sino que más bien van a ser los meridianos. Ajá. Vamos a ver. Vamos a ver qué características son las más destacables de esta proyección, ¿sí? Es una proyección cilíndrica transversa que puede ser tangente o secante, ¿sí? La proyección transversa de Mercator puede ayudarse de dos paralelos base o de un paralelo base, ¿sí? Es bimodal. El factor de escala es constante para el meridiano central, variando en función de la latitud y longitud, ¿sí? Entonces el factor de escala lo vamos a tener constante. Normalmente el factor de escala en la proyección transversa de Mercator es 1, ¿sí? Y ese factor de escala, como en la mayoría de las proyecciones, se va a conservar más mientras estemos más cerca de la línea ecuatorial, ¿sí? Y aquí, dependiendo de si tenemos una proyección tangente o secante, pues es la manera en la que ese factor de escala va a ir variando poco a poco, ¿ok? Aquí tenemos en la pantalla una imagen de cómo luce una proyección transversa de Mercator. Ya cuando hagan su proyección en ArcMap van a ver cómo se genera un plano transverso, ¿sí? Y nos dice que la escala es verdadera en el meridiano central, ¿sí? Para las proyecciones tangentes, y para las proyecciones secantes la escala es verdadera en dos líneas equidistantes del meridiano, ¿sí? Ahorita vamos a ver eso en una figura que nos indica por aquí el manual. Otro punto u otra característica importante es que la convergencia de meridianos también es constante en el meridiano central, ¿sí? Y va a variar con respecto a la latitud y a la longitud, ¿sí? La convergencia de meridianos es ese punto en donde los meridianos van a intersectarse o unirse, ¿ok? Siguiente punto, la distorsión en distancia y superficie es variable para cada punto en el plano, ¿sí?
Si recuerdan, este tipo de proyecciones, transversa de Mercator, es una proyección conforme, que quiere decir que la principal propiedad que se conserva al utilizar este tipo de proyección pues es la dirección, ¿sí? Entonces la distancia y la superficie se pueden sacrificar un poquito. Sin embargo, si nos quedamos dentro de la zona de referencia, ya sea un meridiano o un paralelo, ¿sí?, esa distorsión va a ser mínima y va a ir variando mientras nos alejemos más de esas líneas base. ¿Ok? Siguiente punto, se utiliza para representar áreas que se extienden de norte a sur con poca extensión en longitud, ¿sí? Aquí, a diferencia de la proyección cónica conforme de Lambert, transversa de Mercator sirve más para representar áreas que se extienden o que tienen una disposición norte a sur, es decir, que el territorio es un poco más alargado en vez de que sea más ancho, ¿sí? A diferencia de cónica conforme de Lambert, que la proyección, era ideal para zonas que se extendían de este a oeste, es decir, que tienen una extensión un poco más ancha o un poco mayor en cuanto a términos de longitud. Aquí es al revés, ¿sí? Este tipo de proyecciones funciona más cuando las zonas que vamos a proyectar tienden a ser más alargadas, ¿sí? Generalmente se establece como origen la coordenada norte al ecuador, ¿sí? Esa es como una línea base, aquí como la latitud de origen en este caso, que se puede establecer para transversa de Mercator, ¿sí? Y lo vamos a ver con sus ejercicios. Y el origen del falso este es arbitrario, definiéndose generalmente en función del meridiano central, ¿sí? Esa es otra característica también de transversa de Mercator. Ustedes ya tienen calculados sus parámetros. Nosotros cuando apliquemos los ejercicios en ArcMap vamos a aplicar esos datos, ¿ok? Ya saben, para cada proyección tenemos dos tipos de cálculo. El cálculo directo, que es el cálculo en donde vamos a transformar coordenadas geodésicas, es decir, latitud y longitud, a coordenadas cartográficas, que en este caso serían coordenadas en metros, ¿sí? Y tenemos también el cálculo inverso, que es el proceso inverso. De coordenadas en metros vamos a convertir a coordenadas geodésicas en latitud y longitud, ¿sí? Aquí teníamos la imagen en donde se menciona cómo va a ir variando la escala de la proyección. Aquí tenemos una proyección secante, ¿sí? En este caso, si se dan cuenta, el factor de escala se conserva mientras estemos cerca del meridiano central, ¿sí? Ese factor de escala ahí se va a ir conservando. Si nos alejamos de ese meridiano central, el factor de escala va a ir aumentando un poquito más. ¿Qué quiere decir ahí? Que pues vamos a tener una mayor distorsión mientras más nos alejemos de ese meridiano central, ¿ok? Bien, aquí vamos a estar viendo un poquito de los modelos matemáticos que vamos a estar ocupando para calcular o realizar este cálculo directo de la proyección transversa de Mercator, ¿sí? Vienen los pasos para obtener las coordenadas cartográficas a partir del modelo directo, del cálculo directo, ¿sí? Primero nos pide calcular un valor de una distancia meridional, después determinar valores de unas constantes como eta al cuadrado, t al cuadrado y n, ¿sí? Y determinar el valor de la longitud, de la diferencia de longitudes, después calcular una aproximación de las coordenadas y finalmente con esa aproximación calculamos la coordenada final. Entonces, hasta aquí le dejamos, muchachos, y ya en el siguiente video terminamos esta parte del cálculo de la proyección transversa de Mercator, particularmente el cálculo directo. Nos vemos, chicos.